Listo, ahora sí. Bueno, te estaba hablando, te decía que cuando nosotros hablamos de periodos en nuestra historia peruana, vamos a hablar de dividir el tiempo en distintos periodos, en distintos tiempos, con diferentes características. Nos toca hablar del periodo superior, lo que me han dicho. Bueno, pero nosotros en el anterior, anterior periodo, ¿qué nosotros pudimos observar? Que el hombre recién se estaba adaptando a las circunstancias que estaban pasando para ese entonces. Cuando nosotros vamos a hablar del periodo superior, vamos a hablar con el hombre ya está establecido. Y al estar establecido, tiene que buscar la manera de vivir en armonía, entre comillas. Para eso va a existir formas de gobierno, va a tener que adaptarse al cambio tal vez de la economía. Recordemos que antes, cuando hablamos de altas culturas en la parte baja, que estamos iniciando, todavía se llegaba a conocer el trueque, pero nosotros cuando ya avanzamos al periodo superior, que el que vamos a hablar el día de hoy, ya vamos a hablar de un concepto de cómo puedes adquirir un bien. Y no, bueno, en ese entonces ya no existe el trueque, existía otra manera de las compras y ventas, pues. ¿No? Entonces, ¿qué más vamos a hablar para podernos ayudar? A ver, vamos a hablar de distintas culturas también, una de las cuales está cerquita a ti. ¿Cuál es? Para el sur. A ver, por la parte de Ica, quiero dar como que un pequeño encabezado. A ver, si yo te hablo de las culturas por Ica, ¿de qué culturas estoy hablando? A ver, si yo te hablo por Ica, ¿qué culturas te voy a hablar en esta clase de hoy? En Ica, claro, la cultura Nazca. ¿Qué otra cultura? Más arribita de Nazca, como yéndose a Lima. Entre Lima e Ica, Nazca, claro, claro, está Paraca, está primero la cultura Chincha, pero Chincha no pertenece a este periodo. Está Chincha, Paracas y Nazca. Nazca está más alejado todavía, más al sur. Primero la cultura Paracas, no, discúlpame, la cultura Chincha, la cultura Paracas y la cultura Nazca. Nazca es la más lejos. Bueno, y de más está decirte que las culturas de Ica son relevantes en nuestro Perú, porque han tenido unos grandes investigaciones. Nosotros tenemos el candelabro cuando vas a Paracas, si tú conoces Paracas o Nazca, has escuchado hablar de las famosísimas líneas de Nazca. En colegio yo sé que también lo has llevado. Pero cuando nosotros hablamos de las líneas de Nazca, vamos a encontrar ¿un calendario qué? Un calendario astronómico. Maneras como el hombre se ha podido ir adaptando. Entonces, ahí quiero que te des cuenta qué es lo que yo te estoy hablando. Si nosotros hablamos de las altas culturas, pero del periodo bajo, es como el hombre recién se está viendo esos cambios. Algo nuevo, está sorprendiéndose, está intentando encajar en una sociedad que él no conocía. Pero en cambio, cuando te hablo de las culturas altas, los que ya están posicionados en unas culturas fuertes, donde el hombre ya está aprendiendo a vivir con ello, no adaptándose al cambio, está aprendiendo a vivir con ello y así es que distintas características pueden ser relevantes, ¿ya? Listo. Entonces, con eso, la introducción, para un poquito de entrarte a lo que el maestro Tocto te estaba comentando, voy a compartir pantalla. Ya, voy a compartir pantalla. Ay, ay, ay. ¿Cómo comparto? Ay, ya, compartir. Y acá está. Ya, me están observando, ¿verdad? Bueno, sí, ya.
Listo. Ya. A ver, ya. Vamos a hablar de las altas culturas. Acá dice el concepto, mira, dice, es cuando una cultura ha alcanzado un alto nivel de desarrollo cultural que se expresa en cerámica. Vamos a hablar primero de este primer punto. ¿Por qué tú consideras que la cerámica será un factor importante de que la alta cultura sea algo importante? ¿Por qué tú consideras que la cerámica es algo importante? Porque, a ver, ¿qué pasaría si una cultura no hubiese tenido una cerámica? Sería una cultura llamada de transición, una cultura puente. Te voy a dibujar, ¿ya? Para que me estés entendiendo, como siempre te voy a dibujar. A ver, imagínate que acá vamos a la cultura, solo de ejemplo, ¿ya? La cultura Lima, porque ahorita te voy a hablar de eso, y la cultura hay que poner Ica, que estas sean dos culturas, ¿ya? Esta sea la, pero voy a ponerlo más fuerte, ¿eh? Solo te estoy dando de ejemplo, para que tú me puedas entender, ¿ya? A ver, imagínate, ay, ahora, ¿qué hice? Ay, así nomás ya. Bueno, imagínate que esa sea una cultura Lima y este sea una cultura Ica, entre comillas, ¿ah? Porque no son culturas fuertes, ¿ya? Esas son dos culturas que poseen una cerámica. Imagínate, esta es esta y esta son una cultura que posee cerámica, ¿ya? Son llamadas culturas fuentes, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si por aquí encontramos la cultura chincha? Pero esta no tiene cerámica. ¿Qué pasa con la cultura chincha? ¿Utilizará o no utilizará cerámica en su cultura? Dime tú. A ver, cranea un poquito. Acá está la cultura Lima, la cultura Ica. Y acá está la cultura chincha, ¿ya? Imagínate. Esta cultura chincha, ¿utiliza o no utiliza cerámica? Pese a que no tiene. ¿Utiliza o no utiliza? A ver, dime tú, cranea un poquito. ¿Utilizará o no utilizará una cerámica? Dime, dime. A ver. Claro, claro que utiliza cerámica, pero ¿utiliza cerámica propia o de otra cultura? ¿Utilizará cerámica propia o de otra cultura? Vamos. ¿Utilizará cerámica propia o de otra cultura? Cranea un poquito. Cranea, pues, si tú me estás diciendo que sí utiliza. Claro, de otra cultura. Y cuando esta cultura chincha utiliza las cerámicas de otras culturas, ¿qué pasa? No es cerámica propia. Entonces tú dime, ¿será considerada alta cultura? No, la cultura chincha no está considerado alta cultura, pero sí que está considerado cultura de transición o cultura puente, ¿ya? Y entonces, las culturas que están entre dos culturas grandes, fuertes, son consideradas culturas de transición o culturas puentes, ¿ya? Mira, quiero que hasta aquí me has entendido, ¿verdad? Perfecto. Y entonces, estamos hablando de la cerámica, ¿ya? Una alta cultura se tiene que, bueno, una de sus características más importantes es porque tiene cerámica propia, no cerámica de alguien más. Vamos a la siguiente, dice, se consolida la economía productiva y ganadería. Se consolida la economía productiva, agrícola y la ganadería. A ver, ¿por qué estos serán tan importantes? Acá le faltó uno al profesor, la pesca. Porque tú sabes, ¿ah? Que bueno, en ese entonces no existían más formas,
no existían las industrias, las empresas, poco veíamos la minería. Pero ¿cuáles eran las actividades económicas más fuertes? La agrícola, la ganadería y la pesca. Creo que con ustedes también hablé del marisqueo. Bueno, no me acuerdo. Creo que fue un colegio, no me acuerdo bien. Pero aquí es donde se consolida eso. Para que una alta cultura, se íbamos dos, ¿ah? Sea considerado alta cultura, tiene que tener cerámica propia. Tiene que tener una actividad económica que es la agrícola, la ganadería y la pesca. Y también hablamos de la minería, pero no a grandes rasgos. Ya. Ingeniería hidráulica. ¿Por qué tú consideras, a ver, craneé un poquito, que para que una civilización sea considerada alta cultura tiene que tener sistema hidráulico? ¿Por qué tú consideras? Recuerda que hidro es agua. A ver, vamos, cranea un poco, te quiero leer. ¿Por qué consideras tú que para que una alta cultura sea alta cultura, tiene que tener un sistema hidráulico? A ver, tú dime. ¿Por qué para que una cultura sea considerada alta cultura, tiene que tener sistema hidráulico? Recordando que hidro es agua. A ver, dime, no te quedes atrás. Vamos, dime. Vamos, dime, escribe. ¿Por qué es considerado la ingeniería hidráulica una de las características más importantes de las altas culturas? Dime, no te quedes callado. Te voy a ayudar, ¿ya? A ver, ¿cuál es la actividad económica que en todos los sitios vamos a ver? Uno que es la agricultura, las cosechas, las siembras. Y tú dime, las cosechas y las siembras siempre van a esperar a que que pase un canal, bueno, canal, río, van a ir con su baldecito a ir a regar a sus cosechas. No, eso no hacían. Ellos tenían que tener el sistema hidráulico. ¿A qué me refiero con sistema hidráulico? No sé si alguno de ustedes tiene alguna chacra, pero también son llamados los canales artificiales, claro están. Las famosísimas sequías, claro, sequías. ¿Qué hacían? Sequías, no sequías, sequías. Ellos construían caminos de tierra en el cual cuando llovía, el agua era almacenado por esos canales. Entonces, ¿qué pasaba? Llovía con intensidad. Entonces pasaba todo ese canal hasta bueno, poder llegar a las actividades agrícolas. Si sembrabas tomate, pues llegaba a tus tomates. Sembrabas cebolla, llegaba el agua a tu cebolla. Porque no era un pedacito pequeño, pues, era un pedazo grande. Y no le iban a estar regando cada rato, pues. También tenía que regarse de manera natural. Bueno, con agua natural, no de manera, pero con agua natural. Ya sabes, ¿ah? Llovía, el agua se ponía en pozos pequeños y de ahí con canales artificiales que eran construidos por ellos, ya que ellos eran buenos en ingeniería hidráulica, bueno, todo eso se regaba, ¿ya? A ver, otro dice, consolidación de las clases sociales. Tú dime, ¿por qué será tan importante las clases sociales cuando hablamos nosotros de eh, altas culturas? Dime, ¿por qué será tan importante las clases sociales cuando hablamos de altas culturas? Profesor, está mal que hable de clases sociales, todos tenemos que ser iguales. Mal. Te voy a explicar por qué es tan importante. A ver, eh, cuando nosotros hablamos de consolidación de clases sociales, es que voy a dibujarte acá.
Ujujú. Ya bueno, voy a dibujarte aquí. Esta es una pirámide. Tú sabes que más arriba está el más adinerado hoy en día, ¿verdad? Pero en ese entonces, ¿quién estaba más arriba? Estaba el Inca, el Auqui, no, el primero es la Colla, luego el Auqui, así. Hay una pirámide de clases sociales. Tú tal vez tendrás un pensamiento y es profesora, no, las clases sociales no tienen que existir. Claro que tienen que existir. Sino, ¿cómo tú crees que la persona que siempre solamente se ha dedicado al campo va a saber administrar grandes terrenos? No, ¿verdad? Por eso era tan importante las clases sociales. Así me digan, no, pero eran malos los que estaban arriba porque los dominaban. Bueno, sí, eran malos. Tenían una forma de tratar muy mal, pero era un bien, un mal necesario, como se podría decir. Porque, bueno, los que se dedicaban toda la vida a la cosecha, ¿tú consideras que pueden haber sido buenos inversionistas? ¿Crees que pueden haber manejado bien el terreno? ¿Producir? No, ¿verdad? Para eso necesitas de una u otra manera haber estudiado eso. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? Yo sé que no, sin menospreciar a nadie, ¿no? Hoy en día tú estás estudiando para ser profesional, porque yo sé, tal vez papá o mamá no han podido, y si lo han podido, excelente. Tal vez papá y mamá no han podido, entonces tú quieres ser superior. ¿Tú crees que con un buen puesto vas a, eh, no sé, hacer algo por algo gratis? O sea, imagínate, no tú estudias vas a estudiar en un instituto de construcción, ya. Imagínate que a ti te manden a hacer una casa, o construir o diseñar un edificio, ya. ¿Tú crees que lo harías gratis? No, tú tienes que cobrar por lo que estás haciendo, porque es tu estudio y todo. Bueno, en lo mismo, el mismo pensamiento que tú estás teniendo al querer ingresar y superarte, tenían quienes, los de las altas culturas, porque tenía la consolidación de las clases sociales. Tú hoy en día, cuando termines tu carrera, tú vas a ser una clase social alta. Claro, siempre y cuando la ejerzas en buena hora, ¿no? ¿Ya? Entonces la consolidación de las clases sociales es muy importante porque gracias a ello va a existir un dominado y un dominante. Pero no, bueno, el trato no está bien que lo hayan hecho, sí, pero siempre tiene que haber un dominado y un dominante. Dice, estados consolidados, surgen los estados teocráticos. Nuevamente, acá te hablo. Recuerda que aquí, para ese entonces, nosotros ya conocemos, ¿qué es teo? Es Dios. ¿Ya? Dios. Pero cuando dice estados consolidados surgen los estados teocráticos, ¿a qué se refiere? ¿Se referirá solo a Dios? No, ¿verdad? No solo a Dios, porque para ese entonces, ¿quiénes no han llegado todavía los españoles? Nosotros no conocemos a Dios. Entonces yo cambiaría esos estados teocráticos por una consolidación divina. Ellos tenían siempre a a un ente superior, en este caso nuestro ¿ya? Ellos rezaban al INTA, ¿ya? Y no solo al INTA, a la Pachamama, para que se den las cosechas, al dios de la lluvia, a los Apus. Ellos tenían un dios divino. Le cambiaría la palabra teocráticos, pero como es la diapositiva del maestro, lo voy a dejar ahí, ¿ya? Pero él tal vez tiene una explicación por qué ha puesto teocrático, pero yo considero que se tiene que hacer una consolidación divina, porque para ese entonces todavía no sabíamos de la existencia de Dios. Nosotros simplemente adorábamos a un ser divino, pero no necesariamente Dios. Nosotros rezamos a la tierra, a los cerros, al Dios del sol, al agua. Nosotros tenemos dioses como cantidad, ¿ya? Y consolidación del ayo. ¿Qué me refiero a consolidación del ayo? A toda la clase que va a trabajar para ti, ¿ya? Si el día de hoy tú tienes una empresa, tus trabajadores, y ahí está la consolidación del ayo. Continúo. Ay, ¿cómo continúo ahora? Ay, ay, ay.
Ya, aquí está. Tenemos para esto distintas teorías. ¿Y teorías para qué, profesor? ¿Teorías para qué, profesora? ¿Para qué nosotros vamos a tener teorías del poblamiento peruano? Ahora te explico. A ver, ¿por qué nosotros vamos a tener teorías? Te voy a explicar. Primero van a ser teorías de cómo las altas culturas se dieron. ¿Y para qué nos sirve esto? Para saber cómo posiblemente, entre comillas, se han formado. Aquí vamos a tener cuatro teorías. Ay, ay, ay. La inmigracionista, la autoctonista, la aloctonista y la hologenista. Profesora, pero de estas cuatro culturas, ¿hay alguna cultura que sea la más conocida? Claro que sí. La teoría autoctonista de nuestro padre de la arqueología peruana, Julio César Tey. ¿Ya? Esta es la teoría, se puede decir que está más acertada del poblamiento, bueno, de las altas culturas. La teoría autotomista, no, discúlpame, ¿ya? Teoría autotomista es la teoría que nosotros más llegamos a conocer, la teoría más conocida acerca de las altas culturas. Teoría inmigracionista, mayor difusionista, ¿ya? ¿Quién es el autor? A ver. ¿Quién es el autor? El autor es acá Federico Max Ulle, pionero de la arqueología peruana, nos dice acá. Pero ¿quién es el precursor? Antonio Raimondi. Profesora, ¿a qué se refiere con precursor y autor? Te voy a explicar. Imagínate que hoy día, Angélica me diga, profesora, yo estoy pensando que Lima se pudo haber construido así. Ella es la que está pensando la idea. Yo le digo, ah, está bien, Angélica, ¿no? Entonces, vamos a investigar. Y me dice, no, yo considero que sí, pero lo considero nada más. Y yo le, ah, bueno, no te preocupes. Entonces yo empiezo a investigar y todo. Ya, esa es la diferencia. Precursor, el que dio el pensamiento, y el autor, el que lo plasmó. ¿Ya? Muy bien. Él dice que su origen se dio en Mesoamérica, en la cultura maya, ¿ya? También llamada la proto-chimú, que es en Moche, y la proto-nazca, dicho sea de paso en Nazca. ¿Cuál es el sustento de la teoría inmigracionista? Las similitudes de lingüística. Él nos decía que en Perú, eh, Moje- este no he escuchado de este, ¿ah? Pero Jequitepeque, en Perú, en Jequitepeque, y en mayas, en Choacán, Michoacán, tienen una lengua similar, ¿ya? Entonces, para la teoría inmigracionista de Max Zule, esta es la teoría más acertada de cómo el hombre llegó a dar las altas culturas. ¿Ya? Él dijo, bueno, entonces han venido de la cultura maya. Pero, Maxule, ¿qué hablas? ¿Cómo ellos van a venir de la cultura, de la cultura maya? Si nosotros somos el imperio peruano. No, no, es que mira, yo tengo un fundamento, la lengua, por Jequetepeque, Choacán y Michoacán, en la cultura maya, hablan similar. Ah, ¿verdad, no? Claro. Entonces eso quiere decir que han venido de lo mismo. Un momentito, por favor. Listo. No que estoy con la tos fuerte. Listo. Entonces, pero luego te dice, pero, pero eso no es suficiente. Yo quiero que me muestres más pruebas. Ok, tú te estás dando cuenta que en la cultura peruana y en las culturas peruanas, las altas culturas, y en las culturas mayas, tienen la misma forma de hacer la arquitectura. Pero ¿cómo? Mira, pues pirámides truncas, las fortalezas, los frisos, muy aparte las cerámicas, influencias felínicas.
¿Te da o no te da? Claro, te estás recordando. La cultura chavín también presenta influencia felina, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, para Max Zule, nosotros, nuestras altas culturas, vienen de, o son, claro, vienen de la cultura maya, ¿ya? Eso es lo que nos decía Max Zule. Y bueno, el mito de Dios de Nailán. Continúo. A ver, luego viene, tú sabes que cuando una teoría se da, llega otro que lo dice, no, estás equivocado. Y para ese entonces vamos a hablar de la cultura de la teoría más acertada, que es la teoría autoctonista. Primero, inmigracionista quiere decir que nosotros venimos de, ¿verdad? En este caso, Maxwell nos dice que venimos de la cultura maya, mientras que el autoctonista nos dice que nosotros somos una cultura propia. ¿Cómo, profesora? ¿Cómo una cultura propia? Es decir, nuestros primeros habitantes de nuestras altas culturas tuvieron identidad. Ellos solitos formaron su propia identidad. No se copiaron, ni mucho menos se orientaron, ni dijeron, ah, la cultura maya es así, podemos copiarnos, ¿no? No, nada de eso, sino que ellos tuvieron una cultura propia, con identidad propia. ¿Cómo también es llamada la cultura autotonista? La cultura andina o amazónica, ¿ya? ¿Quién es el autor de esta cultura? Julio César Tello, padre de la arqueología peruana, ¿ya? Él es nuestro padre de la arqueología peruana. El que decía, si es autóctona, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene todo lo que nosotros hablamos, decimos? Él no decía, está bien, nosotros somos autóctonos. ¿Y cómo lo puedo ver? Porque nosotros venimos de la selva o Amazonía. Como somos charapos, no. Nosotros venimos, o sea, tenemos una orientación hacia la selva. ¿Y dónde nosotros podemos ver eso? Te voy a explicar. Yo sé que tú has ido de viaje de promoción a Chavín, ¿verdad? A ver, dime si has ido a Chavín, ya, porque dímelo por el chat si has ido a Chavín o conoces Chavín. Tal vez en primaria o secundaria. Mientras te voy a explicar acá. A ver. eh, cuando tú has conocido Chavín en tu promoción, yo sé que no has prestado mucha atención porque para ese entonces a ti no te importaba, pero tú vas a encontrar una plaza circular, ¿verdad? A ver, quiero pensar que me dices que vas a ir a Chavín. Ochapampa. Yo no conozco Ochapampa. ¿No han ido? ¿Cómo no han ido a Chavín? Qué palta, como dicen, qué palta. Yo he ido a Chavín 2 veces, uno en universidad y otra en el colegio. Así dicen ustedes, pe, qué palta. A mí me han dicho así, qué palta eres, profe, me han dicho. Bueno, ya. Em, ya, esta es la Plaza Circular, ya, para los que no conocen Chavín. Uy, qué triste, pandemia seguro, ya, pandemia, seguro es promoción pandemia, ya. A ver, me estoy desviando del tema. Esta es la Plaza Circular de Chavín, que algún día vas a conocer. Cuando ya estés en tu instituto vas a conocer. Ya. Esta es la Plaza Circular. Pero la Plaza Circular está en un cuadrado. No, bueno, un semicuadrado. Está así. Por acá están los andenes. Los andenes están así, por donde pasa el agua y todo eso, ¿verdad? Ya. Todo eso está así, la cultura chavín. Hay también construcciones que están hechas de forma de U. Ya. Todo eso. Te estoy hablando de la teoría de César, ¿ah? De Julio César Tello, ya. Esto es la cultura chavín, o naciendo de la plaza principal. ¿Qué pasaba? Nuestro padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, decía, bueno, estudió Chavín primero, ¿no? Él decía, me estoy dando cuenta, él visitaba todo eso y decía, me doy cuenta de algo. Mm, esta cultura tiene todo, así no quisiera, tal vez los chavines ni se dieron cuenta, pero
nuestro padre al colegio decía, todos tienen forma de U. Qué raro, ¿ah? Se fue a ver toda la cultura chavín y exactamente todo tenía la forma de semi cuadrado, forma de U. No exactamente esta U, pues, sino que tenía la forma más o menos. Te lo estoy dibujando solo para que te des cuenta. Ya. Em, Tenía forma de U y decía, "Mm, todo tiene forma de U, pero ¿esta U a dónde se dirige?" Entonces puso a investigar y daba que esta U se dirigía o daba, o daba señales de que de la selva. Entonces, justo descubrieron que en la cultura chavín, ¿qué había? También, habían imágenes de felinos, habían imágenes de serpientes, habían de jaguares, de felinos, de serpientes. Entonces decían, entonces la cultura chavín, que hasta el 2010 era la más antigua, ojo ahí, hasta el 2010 la cultura chavín era la más antigua. Decían, si la cultura chavín es la más antigua del Perú, y ellos hacían todo su plaza, sus construcciones, sus andenes, están en forma mirando la selva, y justamente acá la cerámica, la arquitectura, tiene forma de felino, de jaguar, discúlpame, de jaguar, de serpiente, de cóndor. Entonces, eso quiere decir que nosotros somos propios y que tenemos una identidad que nos estamos orientando de la selva. Entonces, somos autóctonos, pues. Listo, pues. Esa fue su teoría, ¿ya? Que nosotros, gracias a la cultura chavín, a esa forma de U, o mirando la selva, como lo quieras decir, era que, y aparte que la arquitectura, la cerámica, todo era basal al felino, a la serpiente. Entonces, él decía, somos autóctonos, ¿ya? Eso fue lo que estudió Julio César Tello, la teoría autoctonista, ¿ya? Recuerda, yo te estoy diciendo, la cultura chavín era considerada la más antigua del Perú hasta el 2010. Hoy en día tú sabes que la cultura más antigua del Perú, discúlpame, de América, es la cultura caral. No te voy a subir, no voy a decir, la profesora me ha dicho que la cultura más antigua de América es la cultura chavín. No, eso era hasta el 2010. Yo cuando estaba en primaria lo estudiaba todo eso. Mi profesora me decía, la cultura más antigua es chavín. Y hoy en día yo también enseño colegio, tengo que decirle a mis alumnos, a mis estudiantes, la cultura más antigua es Caral. ¿Vieron cómo cambia el tiempo? Ojalá que más adelante no me cambien de cultura, porque puede que sea que parezca una nueva cultura, pueda ser, no nunca sabe. Ahora sí, ya te expliqué esa teoría. ¿Qué pasa, Otto? Mi otito está aquí llorando. ¿Escucha un perrito? Es mi otito. Ya. Ahora sí. Otto, ya. Bueno, cuando seguimos hablando de la cultura autonomista, nos decía sustentos. ¿Cuáles son sus sustentos? Que los templos miran hacia el oriente, o sea, hacia la selva, justamente lo que te he explicado. Religioso. Tuvieron culto al felino y al cerdo. Uy, justo lo que te he explicado ya. Me he adelantado. Y alimentos, o alimentos en común de la yuca, el maní, la papaya, etc. Ya. Con eso terminamos la cultura autoctonista. Vamos a la cultura aloctonista. Profesor aloctonista, ¿qué es aloctonista? Que nosotros podemos también venir de la cultura Valdivia, ¿ya? ¿De quién fue esta teoría de Federico Kaufmann Doig? ¿Ya? Este señor, siendo que nosotros también vamos pues a partir a la cultura de Ecuador, o sea que nosotros caminamos, nos desplazamos hacia la cultura Valdivia, hacia el Ecuador, o sea, para allá, para el norte, no, claro, para el norte. Nosotros vamos a seguir. ¿Cuáles son los sustentos que él presenta? La cerámica Valdivia, la cerámica más antigua de América. ¿Por qué nosotros entonces decimos que, o sea, solo una cerámica va a determinar que nosotros también
procedemos de allá, porque nosotros tenemos la cultura más antigua de América, pues. Tenemos la cultura nazca, a la cultura, discúlpame, caral. La caral es la más antigua de América. Y ahora, ¿cómo la cultura más antigua de América va a estar en el Perú, dicho sea de paso, y la cerámica más antigua está en Valdivia, en Ecuador? ¿Mm? Ya pues, ahí por eso es que decían que nosotros nos desplazamos hacia allá. Vamos con la hologenista. Este señor llamado Luis Guillermo Lumbreras, que hace poquito también ha fallecido. Falleció el año pasado, el año antepasado, creo, si mal no recuerdo. Hace poquito nomás ha fallecido este señor. ¿Qué pasó? Él nos dice que surge la síntesis de factores extremos. ¿Qué quiere decir? Que se han juntado bastantes culturas a formar todas las altas culturas. La síntesis, el juntarse. Ya, ya, factores externos. ¿Cuáles son los factores externos que nos habla? La cerámica de Ecuador y el maíz de Mesoamérica. ¿Y cuáles son los factores internos? La agricultura. Ya, continúo. Continúo porque me han dicho que también les tengo que hablar de cultura inca. Ay, no, cara. Y me quedo acá. Ay, no, no avanza. Esperen un momentito, ya se quedó trabado. Ay, no, carga. Ay, ¿ahora qué hago? Mientras tanto, váyame hablando, a ver, porque ¿a dónde se fueron de promoción entonces? Pues, ¿a dónde se fueron de promoción? No tuvieron promoción como Luis. Ah, muy bien. No tuvieron promoción como Luis. No tuvieron, pero ¿por qué? Porque ¿qué pasó? Tiempo de pandemia. Ah, ya, también, también me ha pasado eso. Cuando estaba en secundaria, te cuento, pues, mientras estamos acá que se ha tratado mi laptop. Cuando yo estaba en secundaria, eh, nosotros le dimos, no iba a ser una promoción, estaba en segunda secundaria, y nosotros dábamos una pequeña cuota a una amiga porque queríamos, en ese entonces, pues, estaban baratas las cosas. Bueno, para nosotros era caro, queríamos ir de viaje creo que simplemente un parque, nada más. Damos una pequeña cuota de 1 sol, 50 céntimos, así con la propina que nos daban. Soy de público, para recalcar eso. Y le damos buena compañera. De la nada, eh, la compañera llegó en la tarde, pues. Justamente íbamos a en la tarde a sacar cuenta. Y qué casualidad, en la tarde nos dice, ay, no saben, me han robado. Nosotros dijimos, te han robado. Todo triste, ¿no? Porque al final le han robado, puede pasarle a cualquiera. Y la compañera el otro día sale comprándose un buen recreo, todo eso, pese a que ella no llevaba mucho. Ya pues, siempre pasa así. Bueno, es cosa de públicos. Yo sé que en un colegio privado no me pasaría eso. Mi salón estaba castigado. ¿Por qué estaba castigado? Pero, Oxapampa, ¿no? Bonito, ¿no? Debe ser, porque eso es donde están los gringuitos, creo, ¿no? Robaban celular, también de público, seguro. Yo también soy de público. Dice, ya nos hemos visto. No, yo nunca he ido a Oxapampa, hija. Nunca he ido. Los públicos son la fregada, de verdad. Yo hoy en día enseño puro privado y yo digo, esto no es nada, no sería mi karma, yo era terrible. Yo era terrible cuando estaba en el colegio, cuando los profesores que me enseñaban se enteraron que estudiaba educación, dijeron, te va a llevar tu karma, Flores, te va a llegar tu karma. Sí, cuando, cuando enseño primaria y secundaria,
pero el primaria y los últimos, primaria, quinto y sexto, y secundaria hasta cuarto de secundaria, y contándoles pues experiencia, en sexto me tocó uno terrible, terrible, que yo sentía que era mi karma. Pero en privado, pues en privado les puedes llamar a sus mamás. En cambio, en público llamas a sus mamás y sus mamás ni van. Claro, es público, pues yo soy de público. Yo sí me quedo con esa idea. Bueno, continuamos. Dice, clasificación, periodificación de las altas culturas. Un momentito, jóvenes. Voy a... Esperen un momentito, voy a tomar agua. Ya, ahora sí. Va a haber dos tipos de clasificaciones de las altas culturas. Uno va a ser la clasificación según el hombre llamado Lumbreras, ¿ya? Y el otro va a ser una clasificación dada por el hombre John Rowe, ¿ya? Ambos son válidos, ¿ya? Solo que son un poquito distintos. ¿Qué pasa con Lumbreras? Como tú mismo estás viendo acá, él lo va a clasificar como formativos, pero formativo superior, medio, inferior, superior, inferior, superior, o sea, superior, medio, inferior, superior, inferior. Mientras que John Rowe lo va a clasificar por horizontes. ¿Ves? Es la única diferencia, pero ambos son lo mismo. Por ejemplo, si yo te hablo de la cultura, te digo, a ver, presta atención, ¿ah? Quiero suponer que estás mirando la tabla. Ya, vamos. Si yo te digo, no, primero te voy a explicar ya para luego hacerte la pregunta, para no marear. A ver, según Lumbreras, nos dice que se va a dividir primero en la época de los incas. Ya, espérate. Voy a mover esto para acá. Ya. Mm, 7000, 7000. Ay, ¿qué hice? Ya, ya a ver. Acá hay un. Vamos a doblar la cabeza, como digo yo. Y vamos a empezar de la parte de acá, porque esto es el final, ¿ya? Recuerda que el periodo de las altas culturas termina con la llegada de la llegada de la caída del imperio incaico con la llegada de los españoles, ¿ya? Y entonces vamos a voltear la cabeza y vamos a empezar de acá, ¿ya? Empezamos de acá. Ay, ¿por qué se me va? Ay, bueno, vamos a empezar de la parte de acá. Listo. Ay, cólera. Ya, ya. Vamos a voltear la cabeza, ¿ya? Vamos a empezar por los 1500 a 700 antes de nuestra era o antes de Cristo. Según Lumbreras, Guillermo Lumbreras, va a empezar con el periodo lítico. ¿Qué significa lítico? El periodo donde todavía no conocíamos ni teníamos una manera propia de andar. Simplemente comíamos, eh, bueno, nos vestíamos, sobrevivíamos, se puede decir. Es una etapa de supervivencia. Nosotros nos adaptamos a lo que teníamos, ¿ya? Según Lumbreras. Según John Rowe, ¿cómo era todo este tiempo? Para John Rowe fue llamado el periodo precerámico. Eso quiere decir que todavía no se da la llegada de la cerámica, ¿ya? Mientras que John Rowe todo este tiempo era llamado el imperio precerámico, para Lumbreras era llamado periodo lítico y también el parte de lo que para John Rowe fue llamado periodo precerámico, para Guillermo Lumbreras fue llamado el arcaico, inferior y superior. Pero profesora, ¿por qué ambos, siendo los mismos años, tienen distintas maneras de ver las cosas? Te voy a explicar.
Para John Rowe, ¿cuál era una característica más importante, recuerdas que yo te dije, para que una alta cultura sea considerada alta cultura? La cerámica. Para John Rowe era muy importante el uso de la cerámica. Por eso para él, hasta que apareció la cerámica, fue llamado periodo precerámico. Mientras para Guillermo Lumbreras decía, está bien, la cerámica fue un factor importante y no lo discuto, pero hay más factores importantes acá. Por ejemplo, la forma de vida. Profesora, ¿cómo la forma de vida? La llegada después, la agricultura, la ganadería, la pesca. Entonces acá ya sabían cómo vivir con eso, ¿ya? Entonces eso es un factor importante para Guillermo Lumbreras. Si bien la cerámica también lo era, la forma de vivir, la economía, también fue importante. Por eso él divide arcaico inferior y superior. Profesora, pero ¿por qué Guillermo Lumbreras va a dividir el arcaico en inferior y en superior? ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque el arcaico para él e inferior empieza como, o sea, cuando tú, por ejemplo, conoces algo nuevo, estás adaptándote, conociéndolo. Pero una vez cuando ya lo conoces, lo dominas, ¿verdad? Yo sé que tú me estás entendiendo. Entonces, esto inferior se llama un periodo de adaptación y el arcaico superior sería considerado un periodo de dominación para Guillermo Lumbreras. ¿Ya? Mientras para Guillermo Lumbre pasaba todo esto, para John Rose simplemente la importancia era de la llegada de la cerámica, ¿ya? Me están escribiendo, pero no sé por qué no estoy viendo. Allá, no entiendo. Jeje, no entiendo. Bueno, ya, está mandándose mensajes privados. Ya, ya, bueno. Eh, bueno, ya. Cuando Ya, ¿qué te estaba hablando de John Rowe y de Lumbreras? No, ya. Entonces, para John Rowe fue la importancia de la cerámica, mientras que para Guillermo Lumbreras primero fue el periodo de acomodación a tu nuevo territorio, y luego fue la llegada de la supervivencia de la economía, tanto ganadería, agricultura y pesca. Y cuando yo te hablo de inferior, te estoy hablando de un periodo de adaptación, mientras que el superior te estoy hablando de un periodo de dominación. Creo que hasta ahí me estoy dejando entender, estoy siendo clara. Si no me puedes preguntar por el chat, ¿ya? Escríbeme por chat si tienes alguna duda. Continuamos, vamos subiendo. Para John Rowe, ahora, en el 1800 hasta el 1000 después de nuestra era, o después de Cristo, él va a ser un periodo inicial, un periodo llamado horizonte temprano, ¿ya? Periodo inicial u horizonte temprano. Mientras que para Guillermo Lumbreras, este mismo periodo él ha llamado un periodo formativo. Profesora, formativo yo estoy entendiendo, claro, un periodo de formación. Profesora, pero ¿por qué acá me habla de superior, medio, inferior? ¿Recuerdas lo que pasaba acá? ¿Cómo llamaba este periodo inferior? El periodo de adaptación y superior de dominación. Lo mismo fue acá para Guillermo Lumbreras. Formativo, un periodo de formación. Pero en ese periodo de formación se dividió también en etapas. Primero, donde el hombre está aprendiendo a adaptarse de los nuevos medios que va a encontrar. Tal vez ya encontraba otro tipo de economía, otro tipo de cerámica, otro modo de vivir. Ya aparecieron las clases sociales, ya están adaptándose. En el medio, está aprendiendo a vivir con ello. En el superior, un periodo de dominación, ya. Mientras que solo para John Rowe va a ser un periodo inicial, porque recién están aprendiendo a vivir con lo nuevo que están conociendo, ¿ya? Vamos con Guillermo Lumbreras, desde el 100 después de nuestra era, después de Cristo, después de nuestra era, a 700 después de Cristo, después de nuestra era. Época de los desarrollos regionales. Primer desarrollo regional. Cuando yo te hablo del primer desarrollo regional, ¿a qué te estoy hablando?
¿ya? A las culturas, pues, a la unión de las culturas. Luego te voy a hablar de esto. Y mientras para Guillermo Lumbrera se llama primer desarrollo regional, para John Rawls se llama el intermedio temprano. Ya están aprendiendo a vivir, pero todavía no tanto, más o menos. ¿Ves? John Rawls se ve más, lo ve más cosas más sencillas, mientras que Guillermo Lumbreras nos habla de al mínimo detalle. Continúo. Para Guillermo Lumbreras, luego, nos vino en la época Wari. Wari es solo se dio la cultura. Un momentito, voy a beber agua, ya voy a traer un vasito de agua porque me está picando en la garganta. Espérame un momento. Y ahora sí, ya te estaba hablando de la cultura Wari, ¿ya? Ya, para Guillermo Lumbreras hubo un tiempo solo estuvo la cultura Wari. Y la cultura Wari es muy importante porque es auténtica, es propia, ¿ya? Y mientras eso pasaba para Guillermo Lumbreras, bueno, para eso pasaba para Guillermo Lumbreras, para John Rowe, ¿qué pasaba? En el Horizonte Medio, ¿ya? Ahora, para Guillermo Lumbreras hubo una etapa de segundo regionalismo, las famosas culturas con Che, Chimú, Chancay, Chanchas, Chanca, Chincha, Chapoyas, Huancas. Las famosas culturas con Che fue el segundo regionalismo. El juntarse tantas culturas para formar una cultura. La más importante para Guillermo Lumbreras es la cultura inca, la época incaica. Mientras para John Rowe, esta cultura Che fue llamado intermedio tardío. Y para John Rowe, el horizonte tardío fue el imperio incaico. Y es aquí cuando llega la llegada de los españoles. Te voy a hacer preguntas, si me has sentido. A ver, voy a sacar esto para que puedas responder. A ver, em, a ver, respóndeme. Ay, ay, ay. Ya, a ver. Respóndeme. Cuando yo te hablo de, a ver, si yo te hablo según Guillermo Lumbreras, del formativo medio, no, a ver, si yo te hablo del arcaico superior para Guillermo Lumbreras, ¿qué cultura encontramos? A ver, respóndeme. Si yo te hablo de Guillermo Lumbreras, arcaico superior, ¿qué culturas estoy hablando? Respóndeme, ubícate con ese organizador que te he hecho maestro. Si yo te hablo del arcaico superior, según Guillermo Lumbreras, ¿qué culturas estoy hablando? Escribe, escribe, escribe. Oye, está súper fácil. Mira la tabla. Guíate de la tabla. Guíate de la tabla. A ver, te voy a ayudar en uno ya para que me hagas la otra. A ver, si yo te digo, según Guillermo Lumbreras, yo tengo que posicionarme acá, ¿verdad? Lumbreras. Arcaico superior. Todos estos, pues. ¿Te hablaré de Anchoc? No, porque el Anchoc fue para el arcaico inferior. Todo estos son llamados para el arcaico superior. Ahora,
Si yo te digo, según la periodificación de John Rowe, el horizonte temprano, ¿qué cultura se dio? Todos estos. Y mientras que para John Rowe todo esto fue horizonte temprano, para Lumbreras esto era Paracas, Virú, Pucará, Salinar, era formativo superior. ¿Me estás entendiendo, verdad? Vamos de nuevo. Quiero, quiero pensar que me estás entendiendo porque no me estás dejando mensajes por el chat. No me está diciendo, profesora, una más, explíqueme una vez más que no entiendo. Vamos a ver, te pregunto. Según la periodificación de John Rowe, ¿cuáles son las culturas del intermedio tardío? A ver, vamos. Según la periodificación de John Rowe, ¿cuáles son las culturas del intermedio tardío? Escribe por el chat. Vamos, escríbeme. Oye, escribe, escribe, escribe. A ver. Claro. Ah, muy bien, ya me estás entendiendo. Muy bien, claro. Según John Rowe, el intermedio tardío son todas estas. Mira, estamos empezando facilito. Vamos a otro. Según la periodificación de Lumbreras, ¿qué culturas se dio en el formativo inferior? Según Lumbreras, según Lumbreras, ¿qué cultura se desarrolló en el formativo inferior? ¿Mm? Formativo inferior. Eso, muy bien, ya me estás entendiendo, ¿ves? Vamos con otra, a ver. Según John Rowe, ¿qué cultura se dio en el horizonte temprano? A ver, vamos, 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 vamos. Horizonte temprano, Nazca, Moche, claro. ¿Ah? Horizonte temprano, Caracas, eso, esto, sí, muy bien. Esto, claro, muy bien. Vamos con otro, ¿ya? La última, ya para seguir la clase. Si yo te hablo según la periodificación de Lumbreras, y te digo el arcaico superior, ¿qué culturas estoy hablando? Arcaico superior. Ujú, muy bien, me gusta que participes así. Claro, muy bien, perfecto. Entonces creo que con eso ya estamos acabando la parte de aquí. Vamos a pasar a la siguiente. Ya a ver. Perfecto, muy bien, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, ahora, de nuevo tengo que esperar. Un momentito, no sé qué está pasando con mi laptop el día de hoy. Bien, no, y la tos está bien fuerte. No solo a mí creo que me está pasando esto. Esperen que cargue eso ya, porque no se sale.
Tengo que apretar no es y no sale. Ay, ay, no sale. No avanza tampoco. Ay, ahora, ¿cómo lo saco? Ay, no sale, chico, no sale. No sale. Ahí acá está. Listo. Ya, entonces estábamos en eso, ¿verdad? Ya. A ver, acá nos vienen. Bueno, esto es lo mismo que te estaba diciendo, ¿no? Vamos a seguir acá. Dice, em, ay, ya. Acá nos van a hablar sobre algunas características. Por ejemplo, nos dice, em, el periodo formativo. El concepto nos dice, un periodo en donde se forma y se sienten las bases de las altas culturas o civilizaciones en el Perú. Es lo que yo te estaba diciendo. Justamente es donde nosotros nos estamos adaptando a la nueva cultura. Este puede ser formativo, formativo inferior, inicial, temprano, pre-Chavín, también considerados. Concepto, época ocupada por diferentes. Bueno, todo esto lo que está acá te lo he explicado, ¿cierto? Ya, entonces no vamos a releer uno nuevo. Vamos a tener que leer uno nuevo, no algo que ya sabemos ya. Ya. Todo eso yo ya te hablé del formativo inicial de la cultura chavín. Vamos al formativo medio, dice. Ese es cuando ya se dio la cultura chavín. Nos dice, a ver, formativo medio, o también llamada el síntesis o el juntarse de la cultura chavín, época donde se da unas manifestaciones culturales liderado por la cultura chavín. Bueno, esa es la toponimia, yo te hablé de esto. La importancia, que es dice, a ver, la primera cultura pagandina, la segunda síntesis de homogenización, mi primera ingeniería hidráulica, el canal de Cumbemayo también, es algo importante, el principal centro de peregrinación. Eh, Te voy a contar algo de que no dice acá de la cultura chavín. Ya yo te voy a contar la historia. Tú tal vez, o bueno, no ha sido de promoción, pero algún día vas a ir o puedes buscar por internet también, que dicen que cuando tú entras a los túneles de Chavín de Huántar, vas a escuchar rugidos de tigre. Y yo he ido y bueno, eso nos cuentan siempre, pues, que se escuchan rugidos de tigre, eh, porque esos son los dioses. Yo te voy a contar algo, una pequeña historia de Chavín, un pequeño mito, se podría decir. Eh, la cultura Chavín, acá justamente está hablando que es una síntesis cultural. O sea, es una cultura importante. Pero ¿por qué la importancia? ¿Por qué es muy relevante a comparación de la cultura Chincha, de la cultura Lima? ¿Por qué es tan importante? Bueno, aquí es la historia. Aquí viene la historia. Resulta que antiguamente, recalcando una de las características que dice que es principal centro de peregrinación, por eso es que yo también me he acordado, la cultura chavín, cuando existía, cuando era netamente cultura chavín, hacía centro de peregrinaje.
o bueno, así creo que es la palabra. ¿A qué me refiero con esto? A que anunciaban, ¿no? En Chavín va a llegar un sacerdote que habla con el dios felino y te va a hacer escuchar el jaguar. O sea, metía mucha, entre comillas, propaganda. ¿Y por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué es tan importante? Porque es un centro de peregrinación. Porque, imagínate, yo te diga, ¿no? Que hoy en día lo publique en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram, publique. Em, yo soy de Carquín, ¿ah? Eh, en Carquín va a llegar un mago que sabe todos tus deseos, em, te cumple un deseo, es decir, o sea, meto mucha habla, meto mucho floro, como dicen, ¿no? Meto mucho floro. Entonces, ¿qué pasa? Tú que estás por allá, vas a escuchar de este mago y tú vas a querer venir, ¿no? Era lo mismo que pasaba en Chavín. Decían, hoy en día va a llegar, o bueno, mañana o en tiempo de sequía va a llegar un mago o un cura, sacerdote, como lo quieren llamar, que habla con el dios felino y nos hace escuchar sus rugidos y te salva de impureza, bla, 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 bla. Entonces la gente creía, ya, la gente creía. Y tanta gente, por eso acá nos dice que era el principal centro de peregrinación, la gente iba, acudía, pensando que iba a hablar con el dios felino. Pero ese cura, sacerdote, como lo quieras llamar, no era pues que hablaba con el dios felino, sino que era un estudioso. Él sabía mucho, era inteligente. Entonces, ¿qué les hacía hacer a las personas? Lo que les hacía hacer era de que ingresen al canal de hidráulica. Antes de ello, les hacía consumir, por ejemplo, la hoja de coca, algunas hierbas que son naturales, que son un poco alucinógenas. Le decían, tomen esa hierba para que puedan hablar con el felino, con la serpiente, e ingresen a este túnel. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Y la gente ingresaba, pues, porque se iba a quitar todos los males. Y cuando ingresaba, escuchaban pues grandes rugidos de felinos, pero eran rugidos no. ¿Qué era? Los canales de hidráulica, ¿ya? Entonces, tú dime, ¿existió en verdad un centro de peregrinación? No. ¿Qué existió más? Un centro de mentiras, nada más. Recordemos que ellos se dejaron guiar de los dioses de la selva, según este Julio César Tello. Nosotros venimos de los felinos de la selva. Entonces, posiblemente también los curas, sacerdotes, hayan hecho todo eso para que nosotros creamos que en ese, bueno, crean en ese entonces que ahí existía de verdad dioses felinos. ¿Sí me entendiste la historia? Por eso acá cuando el profesor te ha puesto principales centros de peregrinación, esa es la verdadera historia de los centros de peregrinación, que llamaban a personas de diferentes sitios para que escucharan el rugido del felino y te liberaba de impurezas, te cambiara el alma. Pero de verdad, ¿escuchabas al felino? No. ¿Qué escuchabas? Canales de hidráulica. Eso escuchabas en los andenes. ¿Ya? Eso es la historia de los centros de peregrinación. Te lo quise contar para que sepas. Me has entendido, ¿verdad? Bueno, no importa igual, si no me has entendido. Voy a continuar. Dice, antiguamente fue llamado por Julio César Tello cultura matriz. ¿Por qué te dije, hasta qué año te dije que fue llamada cultura matriz? Hasta el 2010. Hasta el 2010 fue llamada cultura madre. Fue la cultura más antigua hasta el 2010, porque luego se descubrió que la cultura más antigua era la cultura caral. Listo. Vamos con mejores litoescultores, que ¿a qué me refiero con litoescultores? Por ejemplo, las cabezas clavas. Las cabezas clavas son una gran manifestación de la litoescultura. Ya ahí dice, descubridor Julio César Tello. Ubicación política, área de decisión la mayoría. Bueno, eso ya está ya. Continuamos. Ahora no baja.
Ahí está. Ya. Acá te habla de la cultura Paracas, justamente lo que tú me estabas hablando, ¿no? La cultura Paracas se va a dividir en dos culturas Paracas. Una cultura Paracas cavernas y otra cultura Paracas necrópolis. Ya, muy bien. Dice la característica de la cultura Paracas caverna. El cementerio, el Cerro Dorado. Ese fue su lugar de descubrimiento. Mientras que Paracas necrópolis fue los cementerios de Cabeza Larga y Guari. ¿Cuál es la capital de Cavernas? Tajahuana, mientras que la de Paracas Necrópolis, Topara. La Cavernas se dio en un periodo de formativo tardío, mientras que el Paracas Necrópolis intermedio temprano. Descubridor en Cavernas fue Julio César Tello y Samuel Lothrop, mientras que en Paracas Necrópolis fue Toribio Mejía Cés. El origen, la influencia Chavín, y el otro fue un desarrollo autónomo. Bueno, eso es algunas características de la cerámica. Nos dice que fue redonda, color polícromo, de la cultura, a ver, ah, de la cultura Paracas, ¿ya? Bueno, estos son algunos datitos de toda su cultura, como la textilería, ¿ya? Voy a pasar a la siguiente porque ya me queda poquito tiempo y ya no hay más diapositivas acá. Voy a pasar a la siguiente, ¿ya? Quiero que hasta ahí me han entendido porque nadie me ha escrito. Vamos acá. Vamos ahora a hablar de los incas. Los incas también es un tema bien bonito. A ver, el Tahuantinsuyo. A ver, vamos a recordar un poquito que cuando nosotros hablamos de que nosotros hablamos de la caída del imperio incaico, no, discúlpame, nosotros hablamos del Tahuantinsuyo. Y una vez que el Tahuantinsuyo se cae, se da la llegada de los españoles, ¿ya? Entonces el imperio del Tahuantinsuyo va a terminar con la llegada de los españoles. Acá, vamos aquí. Primero, ¿cuántos suyos encontramos? Cuatro. Cuatro suyo va a ser. Vamos a hacer las tres con C y uno con A. Chincha y suyo, Contin suyo, Colla suyo y Antin suyo. Justamente de eso te iba a hablar. Posiblemente haya existido un quinto suyo llamado Cole suyo. ¿Por quién? ¿Quién estudió ese quinto suyo? Posiblemente María Roxorovsky, ¿ya? Ella fue la quien dijo posiblemente ha existido un quinto suyo, pero nosotros hablamos de los cuatro suyos que son los más conocidos. Chincha, Conti, Coya y Anti. Anti, ¿por qué, profesora? Mira, Anti porque le da la contra, pues, Anti suyo. Arriba Chincha, Conti en medio y Coya abajo, acuérdate. Chincha, Conti, Coya y Anti, acuérdate de eso, ¿ah? Vamos con ubicación política. No dice, bueno, el área de extensión, zona centro-occidental de Sudamérica por el norte, con Colombia, en el sur Chile, o el oeste del Océano Pacífico, y el este Bolivia. Sureste Argentina, Pampas de Tucumán. Ya, vamos aquí nos dice. Ya. El nombre primogénico Acamamba, ese era el nombre de el imperio incaico, ¿ya? Por Acamamba, significaba montón de piedras. ¿Qué significa el Tahuantinsuyo? Significa el ombligo del mundo, ¿ya? Aquí está. Vamos a continuar, para no quedarnos estáticos. Vamos con la ubicación también de este imperio. Primero, se da la periodificación también, así como hablamos de las teorías, también se va a dar la periodificación. Primero, acá no entiendo su orden del maestro, pero bueno, la cultura inca se va a dar después de todas las culturas, ya sabes, ¿no? Aquí, mira, ve, no entiendo muy bien el orden del maestro, te voy a ser bien sincera, pero nosotros vamos a hablar de aquí para adelante, porque esto ya a nosotros ya no nos está importando. Nosotros nos está importando el imperio incaico para adelante, ¿ya? Aquí está. Ya, justamente ese es un tema que yo te quiero contar porque esta historia a mí me gusta.
A ver, cuando nosotros hablamos del Imperio Incaico, te voy a hablar que el Imperio Incaico se da en dinastías. Tú dime, ¿tú sabes qué dinastía? Escríbeme, ¿tú sabes qué es una dinastía? Porque tú siempre escuchas, ¿no? La dinastía, la dinastía. Y yo te digo nuevamente, el Imperio Incaico, hoy también llamado el Tahuantinsuyo, fue una de las más importantes porque se llegó a dar en dinastía. Pero ahora respóndeme, ¿qué es dinastía? ¿Qué es dinastía? Dime, ¿qué será dinastía? Bueno, yo te voy a contar. Imaginemos que Luis y yo somos, ya se fue Luis, quería ponerlo de ejemplo, pero imagínate que, ya, a ver, imagínate, a ver, un niño, ¿no hay niños acá? Ya, bueno, no hay niños. Imaginemos que María y yo, ya, ya voy a poner con Luis nomás para ponerme de ejemplo. Voy a imaginar que Luis y yo somos novios, somos esposos. Él es el Inca y yo soy la Concha, ¿ya? Ambos tenemos un hijo llamado José. Eh, una vez que Luis fallece, José se queda en el trono. Ya esa es nuestra primera dinastía. Ahora, José tiene su esposa y José fallece. Su hijo es heredero. Eso es una dinastía. La dinastía es que todo va a quedar entre la familia, ¿ya? Pero acá vamos a hablar de dos dinastías. La dinastía Hanan Cusco y la dinastía Jurin Cusco. Esas son las dos dinastías. Profesora, ¿y por qué la dinastía se acabó? ¿O por qué la dinastía se va a acabar? Yo te voy a explicar. Existen tres maneras de que una dinastía acabe. Uno, el nacimiento de una. A ver, imagínate tú. ¿Con qué se acabaría una dinastía? Yo te digo que solo los varones pueden heredar la dinastía. Pero ¿qué pasaba si entre parejas no tenían hijos varones? Tenían hija mujer. Claro, el nacimiento de una niña hacía que la dinastía acabara, que se corte. Por ende, otra familia tomaría el poder. Uno es el nacimiento de una mujer, claro que sí. Otro es el golpe de Estado. Ya nadie está de acuerdo con con su reino, con su manera de gobernar. Entonces hacen un golpe de Estado y colocan ellos mismos a otra familia. Eso también sería un cambio de dinastía. Y tres, ¿qué sería? La muerte. La muerte de todos los hijos varones, y ya no quede hijo varón, ya no quede un digno sucesor, haría que una dinastía acabe. Esas son las tres maneras por las que se acaba una dinastía. ¿Ya? Bueno, dicho eso, te voy a explicar. Dinastía Jurin Cusco, dinastía Hanan Cusco. Dos dinastías. En el Imperio Jurin Cusco se llegó a dar dos tiempos. Uno que es un periodo legendario y otro un periodo de la Confederación. Mientras que en la dinastía Hanan Cusco también fue etapa de la Confederación, recordando que la dinastía estaba cambiando, otro en la expansión y apogeo, otra crisis, ¿ya? Una etapa de la crisis. ¿Por qué crisis? Porque se pelearon los dos hermanos, pues. Y llegó un español y tú ya conoces la historia. Te voy a hablar primero del primer Inca. Profesora, Manco Cápac de verdad es el primer Inca. Te voy a contar algo, ¿ya? También. Hay un pequeño dilema acá, Manco Cápac, porque algunos dicen que Manco Cápac posiblemente puede ser que sea parte de una leyenda, mientras que otros dicen que verdaderamente Manco Cápac existió. Ya, entonces, en la dinastía Jurin Cusco, en el periodo legendario, van a estar solo tres representantes: Manco Cápac, Sinchi Roca y Yoke Yupanqui. Van a ser ellos los primeros de la dinastía Jurin Cusco en el tiempo en la etapa legendaria.
Mientras que en la etapa de la confederación de la misma dinastía Jurin-Cusco van a estar Maita Capac y Capac Yupanqui. Van a ser en total 5 representantes de la dinastía Jurin-Cusco, pero en dos diferentes tiempos, que uno es legendario y otro es de la confederación. ¿Ya? Vamos con la otra dinastía. En la otra dinastía también vamos a encontrar 3 tiempos. Uno desde la Confederación, que va a estar Inca Roca, Yaguar Huaca y Huiracocha. Otro va a ser de la expansión y apogeo, va a ser Pachacútec, Tupac Yupanqui. Y el otro va a ser de la crisis, Huayna Cápac y Huas. Que van a ser los dos hermanos que se van a pelear. Aquí te vamos a contar una historia también, por algo se llama el curso Historia. Voy a contarte, a ver. Cuando Manco Cápac tuvo un hijo, se llamó Sinchi-Roca, siguió la dinastía. Luego, cuando Sinchi-Roca tuvo a Yoke Yupanqui, también tuvo su dinastía. Pero ¿por qué cambian de periodo? ¿Por qué cambian de tiempo? ¿Por qué cambian? ¿Por qué el cambio de legendario a confederación? Porque en legendario, Manco Cápac, Sinchi-Roca y Yoke Yupanqui recién estaban iniciando esa tradición de dinastía. Por eso son considerados legendarios. Y ahora, ¿por qué Maita Capac y Capac Yupanqui son llamados de la etapa de la Confederación, siendo de la misma dinastía Jurin-Cusco, o sea, de la misma familia? Porque es allí cuando ya se empiezan a hacer obras. Cuando el Tahuantinsuyo me dice, oye, ya pues, o sea, está bien que tú pertenezcas a la dinastía, pero haz algo, a sentir que eres mi rey. Manco Cápac, Sinchi-Roca y Yupanqui, bueno, ellos estaban iniciando y recién estamos aprendiendo, pero siento que están en vano porque no están haciendo nada. La gente se puso a decir eso. Entonces, Yoke Yupanqui tuvo su hijo, llamado Maita Cápac, y le dijeron, oye, tú ya pues haz algo. Si no, tu golpe de estado, ¿ah? Entonces Maita Cápac se puso a trabajar, pues, como se dice. Y bueno, él luego tuvo su hijo, Cápac Yupanqui. ¿Qué pasó acá? ¿Qué sé yo, profesora? ¿Por qué hubo el cambio de dinastía? ¿Cuál de las 3 razones fue la importante? El golpe de Estado. Capa Yupanqui tuvo hijos varones, claro que sí. Pero ¿qué pasó? Que la gente veía, pues, oye, Capa Yupanqui, tú no estás haciendo nada. Entonces Capa Yupanqui decía, no, yo sí estoy haciendo, no, no estoy haciendo nada. ¿Y qué hizo? Pues le dieron un golpe de Estado. Y cuando le dieron el golpe de Estado, ¿quién llegó? Otra dinastía, otra familia, mejor dicho, la familia Hanan Cusco, ¿ya? Hanan Cusco. Ya, es aquí cuando llega el otro Inca Roca. Inca Roca tuvo su hijo Yaguar Huaca y Yaguar Huaca tuvo su hijo Huiracocha. Pero ¿qué pasó acá? También otro problema, te cuento. Cuando Yaguar Huaca tuvo su... No, no, mejor te lo voy a contar aquí porque aquí está más contadito, ¿ya? Y bueno, hasta ahí terminó la etapa de la Confederación. O sea, hubieron obras, ¿ya? Ahora, seguimos en la dinastía Hanan Cusco. Luego está expansión y apogeo. ¿Por qué expansión y apogeo? Porque justamente decían, el, el espacio que hay acá es- está bien, pero siento que podemos llegar a más, ¿ya? Y es aquí cuando Pachacútec inicia la expansión. Tupac Yupanqui da la mayor conquista, ¿ya? Y luego, cuando Tupac Yupanqui acaba su reinado, él tiene a sus hijos, pues, a Huayna Cápac y a Huasca. Y fueron ellos dos los hermanitos que se pelearon, pues, ellos se pelearon. Y justo ahí, ¿quién llegó? Los españoles. Tú sabes que cuando tú, bueno, tú que me estás escuchando, imagínate, ¿no? Imagínate, tú peleas con tu chico, con tu chica, estás peleando, y llega alguien, dice, yo tengo la solución, justo en plena pelea. Oye, no seas salada, pues. Vas a ser salada, que justo ya cuando se están peleando, ¿tú quieres que se va a ir o va a esperar a arreglar las cosas contigo?
Se va, esos malditos no aguantan. Entonces se va, mismo que pasó acá. Huayna Cápac y Huáscar estaban en pleno conflicto. ¿Y quién llegó? Los españoles. Y le dijeron al pueblo, oye pueblo, ¿por qué estás esperando que ellos se reconcilien o algo? No, vente conmigo, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Ya no, ellos no solo van a tener el oro, yo te lo voy a dar a ti. Y la gente pues decía, oye, ¿verdad? ¿No? Están peleándose en vano, la verdad. Y bueno, eso fue cómo cómo empezó ese declive, ¿ya? Ahora, vamos aquí. Listo, te he ayudado a entender un poquito lo que es dinastía, lo que son las etapas del legendario, la confederación, la expansión y crisis. Vamos a las teorías sobre su origen. Yo te dije que Manco Cápac, en el periodo legendario, algunos decían que Manco Cápac no fue de verdad, simplemente fue una leyenda, ¿sí? ¿Y por qué una leyenda, profesora? Oye, yo sé que tú sabes. Yo sé que tú sabes que Manco Cápac y Mama Ocho pertenecen a una leyenda llamado el lago Titicaca. Muy bien. Ellos fueron dos personajes de leyenda. ¿Qué hicieron? Ellos salieron de dónde? Del lago Titicaca. ¿Quién dijo eso? ¿Quién hizo esa leyenda? Nuestro cronista, Inca Garcilaso de la Vega, llamado su verdadero nombre, Gómez Suárez de Figueroa. ¿Ya? Ese fue el nombre correcto. Ese fue el nombre de verdad de nuestro Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, ese fue la teoría sobre el origen legendario. ¿Ya? Él, ¿dónde recopiló esa leyenda? En el libro Los Comentarios Reales de los Incas. Él narraba todo lo que estaba pasando en ese imperio. ¿Cuál fue la Pacarina? La Pacarina quiere decir el lugar de donde ellos vinieron, es llamado el lago Titicaca. Ya, seguimos. ¿Hubo otra teoría de origen? Claro que sí. ¿Cuáles son la leyenda de los hermanos Aya también? La leyenda del Pacaritambo. ¿Quién fue el escritor o el recopilador de esta teoría? El Juan de Betanzos. Juan de Betanzos fue el que fue el que recopiló esta, esta leyenda. Seguimos. ¿Cuáles fueron sus libros donde él recopiló esta leyenda de los hermanos Saya, suma y narración de los incas? Ahora, aquí también te van a nombrar unas palabritas. Ayarcachi mamacora, ayar uchu mamarrana, ayar auco mamahuaco, ayar manco manco capac, mama otro, ¿ya? Esos van a ser algunos de los hermanos que vinieron, en este caso, de los hermanos Aya, de la leyenda, que uno se transformó en piedra, que vinieron del Pacari, Tamputoco fue el cerro donde ellos vienen, ¿ya? El origen histórico. Si esto es un origen legendario, también el tiempo del incanato va a presentar un origen histórico. ¿Cuál va a ser el origen histórico? La teoría de la Puquina. ¿Qué va a ser la teoría de la Puquina? La teoría de la Paleoquechua, Tiahuanaco o Taipicala. ¿Qué significa esto? Que se va acá. Mira, acá como ves en imagen que ellos van a desplazarse hacia el Tahuantinsuyo, ¿ya? Este desplazamiento es un origen histórico. ¿Por quién fue planteado? Por José de la Riva Agüero. ¿Y quién va a desarrollar la teoría? Waldemar Espinosa. Ahora aquí, justamente siempre, siempre en cualquier sitio cuando hablamos del Perú, van a hablarte de una organización política. Primero, ¿quién va a estar arriba siempre? El Zapa Inca. ¿Quién es el Zapa Inca? El máximo, pues, el máximo, el Inca. Luego, ¿quién va a seguir? Su Auqui. ¿Quién va a ser su Auqui? Su
heredero. Juntamente también va a estar aquí la Coya. ¿Quién es la Coya? Su esposa. Profesora, ¿cualquiera puede ser su esposa? No, tiene que ser su hermana. ¿Ya? Acá luego dice Tahuantinsuyo Camachik. ¿Quiénes van a ser el Tahuantinsuyo Camachik? Lo mismo, pues imagínate que este sea la presidenta, este sean los ministros, y ese es el Congreso, lo mismo. Tahuantinsuyo Camachik es el Consejo Imperial, como si fuera el Congreso. Suyuyuk Apo, jefe de un suyo. Este es como se puede decirse, de Lima su presidente, de Arequipa su presidente, de Trujillo su presidente. Cada departamento, como cada departamento tiene su alcalde, discúlpame, cada suyo también tiene su representante. Miren, estamos bajando. Luego el Apunchic, jefe de un guamaní, de una provincia. La provincia de Guaura tiene su alcalde. La provincia de Barranca tiene su alcalde. La provincia de Cañete tiene su alcalde. Cada provincia tiene su alcalde, ¿ya? El Tucurucuy, el que todo lo ve, los supervisores imperiales. Ellos son, se puede decir que, a ver, del alcalde de una provincia, sus ministros, ¿ya? Sus ministros del alcalde, o bueno, los que trabajan para él, no sé cómo podría llamarlo en ese entonces, ¿ya? Curaca o Ayuca, jefe de un ayo en tiempo de paz. Y Sinchi, jefe de ayo en tiempos de guerra. Por ejemplo, se podría decir la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional en tiempos de paz y toman el bando la arma de guerras, la Policía de Guerra en los tiempos de guerra. Pues el Coyana, ¿quién es el asesor del Curac? ¿Ya? Purek o Purik, jefe de familia, o sea, tu papá. Tu papá era considerado Purek. Ahora, organización económica. Formas o tipos de trabajo. Tenemos el AINI, la MINCA, la MITA y la CHUNCA. El AINI, trabajo entre los integrantes del mismo ayllo. O sea, tú, tu papá, yo, todos nosotros somos parte del AINI. Trabajamos para Lima, pues, un mismo ayllo. Minca, Minga o Mincago, trabajo colectivo entre ellos para beneficios de la comunidad. A ver, si nosotros nos mandan a hacer pistas, un parque, un hospital, un colegio, es para nosotros no, ¿verdad? Es para la comunidad. Entonces, ese trabajo es la Minca. Luego la MIT, trabajo obligatorio de los ayllus al Estado. Probablemente los que se vayan los 18 al servicio militar, la mitad. La chunca, trabajo en caso de emergencia. ¿Cómo trabajo de emergencia, profesor? Imagínate que por las partes de la sierra hay un huaico. Entonces a todos nos mandan a ayudar allá. Eso sería considerado la chunca. Ya. Esto es, bueno, esto ya es un poquito más avanzado y para esto, bueno, lo va a ya enseñar porque ya se acabó la hora. El maestro, el maestro Tocto. Ya solo con eso ya terminaría el maestro Tocto y listo. Entonces, chicos, espero que me hayan podido entender. Y bueno, nos vemos el día viernes, porque el día viernes nosotros tenemos clase de geografía. Y bueno, nada más. Buenas noches.